Imagina que cada palabra que dices, cada gesto que haces, cada silencio que eliges guardar, es como una pieza de dinamita colocada en los cimientos de tu relación. Puedes sostenerla durante años, hacerla crecer hasta convertirse en algo tan sólido que nadie pueda derrumbarlo, o puede hacer que se desmorone de golpe, sin que entiendas del todo cómo pasó. Y aquí está lo más brutal. Muchas veces no son las grandes traiciones, ni los errores gigantescos los que destruyen una relación. Son esas pequeñas actitudes que parecen inofensivas, pero que, gota a gota, terminan erosionando lo que más valoras. Piensa en esto. ¿Alguna vez has visto una pareja que parecía perfecta desde afuera, que todos creían invencible y de repente se rompe como si nada? No es casualidad. La psicología inversa, la forma en que jugamos con la mente del otro, a veces de manera consciente, a veces sin darnos cuenta, es capaz de construir un lazo que roza lo adictivo, o de generar un desgaste invisible que lleva a un final inevitable. Lo fascinante es que en el amor, muchas veces, no gana el que más se entrega, sino el que entiende las reglas ocultas del juego. Hoy voy a mostrarte esos secretos que pocos se atreven a revelar. Lo que voy a decirte puede hacer que te conviertas en el arquitecto de una relación tan fuerte que hasta la tentación se estrella contra ella, o puede darte el poder de provocar un derrumbe emocional cuando quieras cortar con alguien sin ser tú el que ruega, sin ser tú el que se queda en ruinas. Aquí no hablamos de romanticismos baratos, hablamos de estrategia, de poder psicológico y de entender cómo funciona realmente la mente humana cuando se mezcla con la atracción, el deseo y el apego. Y quiero que entiendas algo desde ya. Una relación nunca es estática. No existe el punto de equilibrio perfecto donde todo se mantiene igual para siempre. O la estás construyendo en cada interacción, o la estás destruyendo sin darte cuenta. Cada vez que eliges hablar o callar, ceder o poner un límite, mostrar interés o indiferencia, estás escribiendo el destino de esa conexión. La mayoría de las personas navega sus relaciones como si fueran pasajeros en un barco, esperando que la corriente los lleve a buen puerto. Pero los que entienden la psicología inversa saben que no basta con dejarse llevar, que tú puedes ser el capitán y decidir hacia dónde se dirige la relación. Te lo voy a plantear así. ¿Qué pasaría si descubrieras que muchas de las cosas que crees que fortalecen tu relación, en realidad la están debilitando? Que esas frases que dices para calmar o para dar seguridad, a veces solo plantan dudas en la mente del otro. Que esa manera de dar demasiado sin pedir nada a cambio, en lugar de enamorar, puede provocar indiferencia, o al revés, que lo que tú creías que enfriaba las cosas, lo que pensabas que podía alejar, en realidad genera atracción, deseo y obsesión. Los grandes estrategas de la seducción siempre han hablado de esto. No se trata de manipular de manera sucia, sino de entender que el deseo humano es contradictorio, que nuestra mente no responde de forma lineal a lo que recibe. Es por eso que cuando alguien siente que lo persigues demasiado, su instinto no es agradecerlo, sino huir. Y cuando alguien siente que puede perderte, aún sin que lo digas, su mente empieza a inventar razones para quedarse. Esa es la fuerza de la psicología inversa aplicada al amor. Te permite hacer lo contrario de lo obvio y obtener lo que otros no pueden. Lo interesante es que este poder está en las pequeñas acciones. El hombre que sabe cuándo callar en lugar de justificarse, que entiende que no siempre tiene que explicar lo que siente, logra crear misterio. Y el misterio es uno de los combustibles más potentes de la atracción. La mujer que sabe cuándo alejarse un poco, que no responde de inmediato a cada mensaje, crea en el otro un deseo que no se puede apagar fácilmente. No es casualidad, es estrategia. Es comprender que en las relaciones no gana el que más se esfuerza, sino el que mejor maneja las tensiones psicológicas. Si entiendes lo que vamos a desvelar aquí, vas a tener en tus manos un mapa secreto. Un mapa que te dirá en qué momentos estás construyendo y en qué momentos estás destruyendo, incluso si no lo notas, porque todos caemos en errores invisibles que minan la relación. La sobreexplicación,
el exceso de disponibilidad, la falta de misterio, la necesidad de control. Y por otro lado, todos podemos aprender a usar esos pequeños gestos que parecen contradicciones, pero que despiertan la emoción más poderosa: el deseo mezclado con respeto. Lo que viene a continuación no es teoría vacía, son verdades crudas, ejemplos reales y principios psicológicos que te van a mostrar cómo hacer que una relación se convierta en un refugio inquebrantable, o en una experiencia que la otra persona no pueda olvidar aunque tú decidas cerrar la puerta. ¿Quieres descubrir hasta qué punto puedes tener el poder de construir o destruir una relación con un solo movimiento? Entonces quédate, porque lo que voy a compartir contigo es de esos secretos que, una vez los escuchas, ya no puedes volver atrás. El primer secreto para entender cómo se construye o se destruye una relación está en algo que casi nadie piensa: la respuesta inmediata. Parece un detalle sin importancia, pero es una de las armas más poderosas de la psicología inversa. Cuando alguien te escribe y tú respondes al instante, con disponibilidad total, sin importar la hora ni el contexto, el mensaje oculto que envías es simple: mi mundo gira alrededor de ti. Puede sonar romántico, incluso entregado, pero en la mente humana ese exceso de disponibilidad se traduce en pérdida de valor. Y lo más curioso es que cuanto más te esfuerzas en estar siempre ahí, más la otra persona empieza a percibirte como predecible, seguro y por lo tanto menos estimulante. Ahora piensa en lo opuesto. Cuando alguien no responde de inmediato, cuando deja espacio, cuando no da explicaciones innecesarias, lo que ocurre es que el cerebro del otro entra en juego. Empieza a preguntarse: ¿qué estará haciendo? ¿Por qué no responde? ¿Será que no soy tan importante como pensaba? Esa pequeña incomodidad, esa sensación de incertidumbre, activa el deseo y genera interés. Es como si tu ausencia se convirtiera en un imán mucho más fuerte que tu presencia. Aquí se revela la paradoja. A veces la manera más directa de acercar a alguien a ti es alejarte un poco. Este mecanismo se ve en miles de relaciones que terminan sin que ninguno entienda bien por qué. El que siempre está disponible acaba siendo percibido como débil, mientras que el que sabe mantener cierta distancia se convierte en alguien intrigante, alguien que despierta más emociones de las que intenta controlar. Y es que el deseo humano no se alimenta de lo que es fácil, sino de lo que se siente como un reto. Pero no se trata de jugar al fantasma, de desaparecer sin motivo. Eso sería simplemente inmaduro. La clave está en entender que una relación no debe ser un intercambio de respuestas inmediatas, sino un espacio donde cada persona respeta su mundo propio. El hombre o la mujer que sabe equilibrar la atención con la ausencia logra mantener viva la chispa. Es como el fuego. Si lo sofocas con demasiada leña de golpe, se apaga. Pero si lo alimentas poco a poco, con intervalos, arde con más fuerza. La psicología inversa enseña que no es necesario pedir atención de manera directa. No tienes que rogar: ¿por qué no me escribes más seguido? ¿Acaso no piensas en mí? Eso solo genera resistencia, porque a nadie le gusta sentir que lo obligan. En lugar de eso, tu silencio calculado, tu falta de insistencia, despierta en el otro el deseo de buscarte. Cuando alguien siente que no lo persigues, que no lo necesitas como un salvavidas, entonces aparece el impulso de ganarse tu presencia, de reconquistarte a cada instante. Y aquí es donde muchas personas se equivocan. Creen que dar más amor, más atenciones, más explicaciones es la forma de fortalecer la relación. La realidad es que la mente humana funciona al revés. Cuanto más fácil es obtener algo, menos valor tiene. Cuanto más escaso parece, más se codicia. Un ejemplo claro. Imagina a un hombre que en cada discusión corre a pedir perdón aunque no tenga la culpa. Cree que con eso calma a su pareja. Cree que está construyendo paz. Pero en el fondo está destruyendo algo esencial: el respeto. Porque la otra persona aprende de manera inconsciente que siempre tendrá la última palabra, que puede equivocarse y aún así ser perdonada sin esfuerzo. Con el tiempo, el atractivo desaparece, porque la tensión se rompe, y sin tensión
no hay deseo. En cambio, cuando un hombre sabe decir no, cuando pone límites claros sin necesidad de gritar ni discutir, despierta un tipo de atracción más profunda. Puede que en ese momento parezca que genera distancia, incluso enojo, pero lo que siembra es respeto, y el respeto es la base sobre la que se construye un amor duradero. Lo mismo ocurre con la mujer que no se derrumba ante cada arranque de celos de su pareja. Si ella responde con calma, sin mendigar confianza, sin entrar en un juego de explicaciones infinitas, no solo evita destruir la relación con inseguridades, sino que construye algo mucho más poderoso, la sensación de que su valor no depende de convencer al otro, sino de la seguridad que lleva dentro. Esa seguridad es magnética. Por eso digo que cada pequeño gesto puede construir o destruir, aunque no lo veas en el momento. Una relación rara vez se rompe de un día para otro. Se va erosionando con actitudes que parecen pequeñas, pero que mandan mensajes silenciosos a la mente del otro. Cada sí dicho cuando querías decir no, cada mensaje respondido con prisa para no incomodar, cada explicación que nunca debiste dar, todo eso se acumula y crea un patrón. Aquí entra en juego el poder de la contradicción. La psicología inversa enseña que no siempre lo lógico es lo más efectivo. Si alguien se aleja, lo lógico es perseguirlo. Pero perseguirlo solo acelera su huida. Si alguien se enfría, lo lógico es calentarlo con más atenciones. Pero eso solo lo enfría más. La jugada maestra está en hacer lo opuesto, en darle espacio cuando se aleja, en volverte aún más tranquilo cuando se enfría, en mostrar indiferencia cuando esperaban tu desesperación. Eso cambia el marco mental de inmediato, porque el otro empieza a cuestionarse, empieza a sentir que te puede perder, y ahí es cuando la dinámica da un giro completo. Y esto, más que un truco, es una ley psicológica. Las personas valoran más lo que sienten que pueden perder, no lo que saben que siempre tendrán. Piensa en una escena que seguro has vivido o presenciado, una discusión de pareja. No importa si empieza por un detalle mínimo, como un mensaje visto y no respondido, o por algo más serio, como una diferencia en proyectos de vida. La mayoría de las personas entra en esa situación con un objetivo: ganar la discusión. Creen que convencer al otro, imponer su punto de vista o lograr una disculpa inmediata es lo que fortalece la relación. Pero aquí ocurre lo contrario. Cuanto más luchas por ganar, más pierdes. La psicología inversa muestra que en una discusión, lo que construye o destruye no es el tema en sí, sino la forma en que reaccionas. Si gritas, si te justificas de manera obsesiva, si intentas demostrar tu inocencia con 1000 argumentos, lo que logras es lo opuesto a lo que buscas. El otro se cierra, deja de escucharte y la conexión emocional se rompe. Pero cuando reaccionas de manera inesperada, cuando mantienes la calma en lugar de elevar la voz, cuando respondes con una frase corta, en vez de un discurso infinito, ahí es donde activas un mecanismo de impacto psicológico. Porque rompes el patrón, cambias el guión que el otro espera. Aquí te voy a dar un ejemplo práctico. Imagina que tu pareja te acusa de no prestarle suficiente atención. Lo normal sería entrar en modo defensivo. Pero si ayer estuvimos juntos todo el día, te llamo siempre, no entiendo qué más quieres de mí. Esa respuesta lo único que hace es confirmar que estás justificándote y que el otro tiene el poder. Ahora mira cómo funciona la psicología inversa. En lugar de justificarte, simplemente dices con serenidad: tal vez tienes razón. No lo niegas, no discutes, no te rebajas. Esa respuesta corta, inesperada, deja al otro sin el conflicto que buscaba alimentar. De pronto, la carga emocional cambia de lugar. Ahora es la otra persona la que siente que quizá exageró, la que empieza a cuestionarse, la que baja la guardia. Esa calma desarma, y con ella construyes más que cualquier argumento. Otro terreno en el que se ve con claridad este principio es en la manera en que manejas el contacto físico. Muchos hombres creen que tocar demasiado a su pareja, buscar siempre el contacto, es la mejor manera de mantener la conexión. Lo que no entienden es que cuando el contacto se vuelve rutina, pierde el poder que tenía al inicio. La mujer empieza a sentir que no hay misterio, que todo es predecible.
y en esa rutina el deseo muere. En cambio, el hombre que sabe cuándo retirarse, cuándo no tocar, cuándo mantener una distancia calculada, provoca una tensión que se vuelve magnética, porque la mente empieza a pedir lo que el cuerpo no está recibiendo. Ese vacío momentáneo hace que el próximo contacto sea explosivo, casi inevitable. Esto también aplica en el lenguaje. Decirle a alguien constantemente, te amo, te extraño, no puedo vivir sin ti, parece tierno, pero con el tiempo pierde fuerza. Es como repetir la misma canción todos los días. Deja de generar emoción. Sin embargo, el silencio, la pausa, la ausencia de esas palabras cuando el otro las espera, tiene un efecto mucho más fuerte. Cuando finalmente dices te amo, después de un periodo de misterio, ese te amo se clava como una flecha. Porque no es repetitivo, porque no es automático, porque aparece como un regalo inesperado. La psicología inversa aquí no es negar tus sentimientos, sino administrarlos con inteligencia, para que no se desgasten. Y lo mismo ocurre con los gestos de entrega. Una mujer que da absolutamente todo desde el primer momento, que se desvive por un hombre sin reservas, termina generando un efecto destructivo. El hombre la da por sentada. En cambio, la mujer que sabe cuándo retirarse, cuándo priorizarse, cuándo mostrarse ocupada con su propio mundo, despierta un deseo mucho más profundo, porque transmite un mensaje poderoso. Mi vida no depende de ti, pero si quieres estar en ella, tendrás que ganártelo. Esa sensación de reto es lo que mantiene a un hombre atado. La psicología inversa no busca que seas cruel ni que juegues sucio. Busca que entiendas que el deseo humano no se alimenta de lo fácil ni de lo obvio. Se alimenta de lo inesperado, de lo escaso, de lo que genera una tensión que nunca se resuelve del todo. Construyes cuando mantienes esa tensión viva. Destruyes cuando la rompes con exceso de disponibilidad, de palabras vacías, de gestos automáticos. Por eso digo que los secretos para construir o destruir una relación no están en grandes acciones dramáticas, sino en lo cotidiano, en cómo respondes a un mensaje, en cómo manejas una discusión, en cómo decides tocar o retirarte, en cómo eliges hablar o callar. Cada una de esas decisiones es una pieza que suma o resta en el juego de la atracción. Y si quieres llevar esto a un nivel aún más profundo, tienes que entender que la psicología inversa también funciona en el terreno de los celos. Ahí es donde la mayoría se hunde o se eleva. Los celos, esa palabra que pocos admiten pero que todos han sentido, son como fuego, mal manejados, consumen todo a su paso, bien dirigidos, calientan y mantienen vivo el deseo. Y aquí es donde entra uno de los secretos más poderosos para construir o destruir una relación. ¿Cómo manejas esa chispa peligrosa? Cuando alguien siente celos, su primer impulso suele ser el de reclamar, exigir explicaciones, controlar. ¿Con quién estabas? ¿Por qué no contestaste? ¿Quién es esa persona que te comentó? Y aunque parezca que estas preguntas nacen del amor, en realidad siembran desconfianza. La persona que recibe ese interrogatorio no lo traduce como interés, sino como inseguridad, y pocas cosas destruyen más rápido la atracción que la inseguridad constante. Ahora bien, la psicología inversa nos muestra otra vía. En lugar de intentar controlar, en lugar de demostrar ansiedad, la estrategia está en mostrar calma. Sí, calma, incluso cuando por dentro arde la duda. Porque esa serenidad descoloca al otro. Cuando alguien espera que reacciones con enojo y lo que recibe es una sonrisa tranquila o un «no pasa nada, yo confío en ti», la mente entra en un estado de desequilibrio. De pronto, el otro empieza a cuestionarse. ¿Cómo puede estar tan seguro? ¿Será que realmente soy tan importante para él o ella? Esa calma se convierte en un espejo que obliga a la otra persona a evaluarse, a no querer perder ese terreno sólido en el que descansa tu seguridad. Pongamos un ejemplo. Imagina que un hombre ve a su pareja recibir un cumplido de alguien más. Lo común sería reaccionar con enojo, con una mirada de reproche, con palabras que hieren. Pero si, en cambio, sonríe y le dice con naturalidad, «Claro que te lo dicen. ¿Has visto lo atractiva que eres?»
crea un impacto emocional mucho más fuerte. Lo que hace con esa frase es transformar el veneno en gasolina. En lugar de alimentar la duda, refuerza el atractivo de su pareja y al mismo tiempo proyecta seguridad. Y esa seguridad es irresistible. Esa es la psicología inversa aplicada a los celos. No combatirlos de frente, sino usarlos para elevar tu posición. Lo mismo ocurre al revés. Una mujer que ve a su hombre recibir atención de otras y responde con calma, sin escenas, sin necesidad de marcar territorio con desesperación, provoca en él un efecto magnético, porque él siente, de manera inconsciente, que ella no necesita rogar, que no teme competir, que su valor no depende de lo que hagan las demás. Esa postura hace que el hombre se sienta aún más atraído hacia ella, porque percibe fuerza, no debilidad. Aquí hay un punto clave. Cuando no reaccionas como la mayoría espera, rompes el patrón. Y al romper el patrón, controlas la narrativa. Esto lo sabían bien los grandes estrategas de la seducción. No es el que más habla, ni el que más se esfuerza el que gana, sino el que logra que el otro piense en él cuando no está presente. Los celos, manejados con calma y maestría, logran exactamente eso. Y aquí está la paradoja que destruye muchas relaciones. Los intentos desesperados de evitar los celos terminan provocando más distancia, mientras que la serenidad frente a ellos construye más confianza y deseo. El hombre inseguro que revisa el teléfono de su pareja, que pregunta 1000 veces por sus salidas, destruye poco a poco la conexión. En cambio, el hombre que sonríe, que se muestra seguro, que no necesita controlar porque sabe quién es, construye respeto y atracción. La mujer que reclama cada like en redes sociales, que pregunta cada detalle, destruye la admiración. La que se muestra confiada, en cambio, levanta un muro invisible. Yo no compito, yo soy el premio. La psicología inversa aplicada a los celos no significa ignorarlos o negarlos, significa aprender a usarlos como una herramienta. Cuando dejas de reaccionar de manera obvia, cuando no caes en la trampa de los reproches, siembras en el otro la duda más poderosa. ¿Y si un día dejo de tener su atención? Esa semilla no destruye, construye, porque hace que la persona quiera cuidarte, retenerte, valorarte más. Y si lo piensas bien, esto conecta con una regla universal. Las personas no temen perder lo que está desesperado por quedarse, sino lo que parece lo suficientemente fuerte como para irse en cualquier momento. Esa es la fuerza que construye. Ahora bien, hemos visto cómo los celos pueden ser el talón de Aquiles que destruye o el arma secreta que fortalece. Pero hay otra dimensión aún más peligrosa y poderosa en una relación: el control del silencio y la palabra. Lo que eliges callar y lo que eliges decir puede ser un veneno lento o una medicina poderosa. El silencio, esa arma invisible que casi nadie sabe usar, y sin embargo, es de las más letales en una relación. Porque fíjate bien, no siempre es lo que dices lo que construye o destruye. Muchas veces es lo que callas. Cuando alguien te ataca con palabras y tú respondes con más palabras, entras en el juego que el otro ya preparó. Pero cuando eliges callar en el momento exacto, lo que generas es un vacío que pesa más que cualquier argumento. Ese vacío obliga al otro a escucharse a sí mismo, a cuestionarse, a sentir que perdió el control de la situación. El silencio, en este sentido, no es ausencia, es una forma de presencia mucho más poderosa que cualquier discurso. Ejemplo claro: una discusión en la que tu pareja lanza una acusación. Si respondes al instante, si te justificas, das la impresión de estar a la defensiva. Pero si guardas silencio unos segundos, lo miras con calma y dejas que las palabras reboten en el aire, la balanza cambia. De pronto, el otro empieza a sentir el peso de lo que dijo, empieza a incomodarse con su propia reacción. Eso es psicología inversa pura. No confrontas directamente, pero consigues que el otro se replantee lo que hizo. Ahora piensa en lo opuesto, en esas personas que hablan demasiado, que explican cada cosa al detalle, que no saben cuándo detenerse. Esa sobreexposición destruye el misterio, mata el interés
y erosiona el respeto. Una relación no se fortalece con más palabras, sino con las justas. Es como un perfume. Si lo usas en exceso, empalaga. Si lo usas con precisión, deja huella. Aquí está la clave: el equilibrio entre silencio y palabra. Porque tampoco se trata de callar siempre. Hay momentos en los que una frase corta, calculada, puede tener un efecto devastador o profundamente seductor. Una mujer que, en lugar de rogar o explicar, responde con un «haz lo que quieras», pero con seguridad está sembrando un mensaje mucho más fuerte que cualquier discurso. Un hombre que, en lugar de prometer 1000 veces su amor, dice «te quiero» solo en los momentos en los que la tensión está en su punto máximo, convierte esa frase en dinamita emocional. Y esto nos lleva a otra de las fuerzas invisibles que construyen o destruyen: el manejo del marco. En toda interacción, siempre hay un marco mental que domina. ¿Quién está liderando la situación? ¿Quién reacciona? ¿Y quién provoca? Cuando siempre eres tú el que reacciona, el que se justifica, el que explica, estás destruyendo sin darte cuenta, porque cedes el marco. En cambio, cuando sabes cuándo callar, cuándo responder con calma, o incluso cuándo cambiar el tema con naturalidad, estás construyendo algo mucho más sólido: el control psicológico de la relación. El control del marco también se nota en la manera en que manejas tus emociones. Si cada vez que tu pareja se enoja, tú te enojas más, estás cediendo el control. Si cada vez que tu pareja se enfría, tú corres a calentar las cosas, estás cediendo el control. La psicología inversa te enseña a invertir el juego. Cuando el otro se enoja, tú bajas la voz. Cuando el otro se enfría, tú mantienes tu mundo sin alteraciones. Cuando el otro busca provocarte, tú sonríes. Esa contradicción desarma, porque lo esperado era tu reacción obvia, pero lo que recibe es tu calma inesperada. Y esa calma es lo que construye respeto, admiración y, sí, también deseo. Ahora pasemos a un secreto que pocos mencionan: la gestión de la distancia. Nada destruye más rápido que la dependencia excesiva, y nada construye más que una independencia atractiva. Cuando tu vida gira únicamente alrededor de la relación, cuando tu felicidad depende solo de esa persona, terminas ahogando el vínculo. Lo que al principio parecía amor se convierte en cárcel. En cambio, cuando tienes tu propio mundo, tus proyectos, tus pasiones, cuando muestras que tu vida es plena con o sin la relación, despiertas una fuerza irresistible. El otro empieza a luchar por ganarse tu tiempo, por ser parte de tu mundo. La psicología inversa aplicada aquí es simple. Al mostrar que no lo necesitas, logras que te desee aún más. El hombre que vive pendiente de cada detalle de su pareja se vuelve predecible y aburrido. El que persigue sus metas, el que no renuncia a su visión, el que no sacrifica su esencia por la relación, ese hombre se convierte en alguien al que vale la pena seguir. Lo mismo ocurre con la mujer. La que se olvida de sí misma por darle todo al hombre, pierde atractivo. La que se prioriza, la que se valora, la que pone límites, se convierte en un imán. Porque el mensaje es claro: yo no estoy aquí porque te necesite, estoy porque te elijo. Y eso es mucho más poderoso. Ahora hablemos de otro punto crucial: la rutina. Muchas relaciones se destruyen no por falta de amor, sino por exceso de repetición. Hacer lo mismo, decir lo mismo, actuar de la misma manera. La rutina mata el misterio. Y recuerda, el misterio es el oxígeno del deseo. Aquí entra la psicología inversa. No necesitas grandes sorpresas para mantener viva una relación. Lo que necesitas es romper el patrón de vez en cuando. Cambiar el guión. Hacer algo inesperado. Mostrar un lado tuyo que el otro no había visto. Esa ruptura de la previsibilidad despierta una fascinación inmediata, porque obliga al otro a recalibrar su percepción de ti. El hombre que de pronto decide no explicar dónde está, que se muestra ocupado, que aparece con una energía distinta, genera impacto. La mujer que, en lugar de repetir el mismo papel de siempre, muestra un lado más frío o más pasional de repente, despierta intriga. Y esa intriga mantiene el deseo vivo, porque lo peor que puede pasar en una relación es la sensación de que ya todo está dicho,
de que ya no hay nada más por descubrir. Y aquí llegamos a la parte final de este viaje, el poder de la inversión emocional. Este es quizás el secreto más grande para construir o destruir una relación. En toda interacción, siempre hay alguien que invierte más tiempo, más emociones, más energía. Cuando eres tú quien siempre da más, estás destruyendo tu posición sin darte cuenta. Pero cuando logras que sea el otro quien invierte, quien se esfuerza, quien busca, quien se preocupa, entonces estás construyendo un lazo que puede volverse irrompible. ¿Cómo se logra? Con la psicología inversa. No pidiendo más, no exigiendo más, sino mostrando menos. Cuando no das todas tus cartas de inmediato, cuando no corres detrás de cada gesto, cuando no ofreces más de lo que recibes, el otro siente la necesidad de invertir. Y esa necesidad es la que construye el apego más fuerte, porque lo que cuesta, se valora. Lo que se gana sin esfuerzo, se desecha. En resumen, construir o destruir una relación no depende de grandes declaraciones de amor ni de grandes conflictos. Depende de cómo manejas lo cotidiano, la palabra y el silencio, la distancia y la cercanía, la calma frente a los celos, la capacidad de romper patrones, la manera en que logras que el otro invierta más que tú. Ahí está el verdadero poder. Si lo entiendes, nunca volverás a ver una relación de la misma manera, porque sabrás que con un solo movimiento, una respuesta, un silencio, un límite, una ausencia calculada, puedes fortalecer un vínculo hasta hacerlo indestructible. O puedes sembrar la grieta que lo hará derrumbarse con el tiempo. Ese es el secreto final. En cada gesto, estás construyendo o destruyendo. La pregunta es, ¿qué decides hacer tú a partir de ahora?